lo primero, daros las gracias por venir. Ya sé que ha llovido, que ha sido difícil y que además todos vamos muy ocupados y es difícil encontrar tiempo para hablar y, en fin, compartir ideas y preguntas. Esto no es una conferencia mía aquí sobre la leishmaniosis, porque sería muy aburrido, sino es una comida de compañeros y compañeras veterinarias en las que, bueno, podemos intercambiar puntos de vista, preguntas, ver cómo hacéis cosas, dudas. Hace un rato hablábamos de la situación del sector. Yo lo que quisiera es actuar como un facilitador para que la comida sea agradable, nos lo pasemos bien y todos aprendamos cosas y salgamos pensando, pues mira, hace un momento me explicaba cosas de tiro al plato, ¿no? Pues que aprendamos cosas todos juntos. Y a veces pues tener diferentes visiones ayuda. Yo he sido una persona, cuando él lo explicaba, que he vivido mucho tiempo fuera, ¿no? No lo ha dicho, pero desde el 2011 al 2017 trabajé en Boston, en Estados Unidos. Y ya me había formado en Alemania, he vivido en Holanda, he trabajado 2 años en Canadá, es decir, que he dado vueltas por el mundo y esto te da también la posibilidad de decir cómo hacemos las cosas aquí, cómo las hacen en Estados Unidos o en Francia o en Holanda, que también es interesante, ¿no? Además, yo quiero deciros que esta es la primera reunión así presencial que tenemos desde hace bastante tiempo, ¿no? Y me ha hecho pensar mucho esto de la pandemia, porque yo, antes de que empezara, me quejaba, tengo un viaje, mañana voy a Bruselas, mañana tal, y me quejaba en casa mucho de estar todo el día de viaje, y un día se acabaron. Entonces mi mujer me decían, hombre, tanto que te quejabas, ahora estarás contento, ¿no? Oye, y vi poco a poco lo importante que es la socialización, ¿no? Conocer gente nueva, gente de otros sitios, gente con otras ideas, es decir, que si te lo cortan es mucho peor que viajar y irte por aeropuertos todo el día. No sé cómo lo habéis vivido vosotros en la pandemia, pero a mí esta falta de contacto con la gente, yo que estaba acostumbrado a dar clases, estar con los estudiantes, luego una reunión de veterinarios y tal, me afectó mucho y el año pasado estuve casi al borde de la depresión, ¿no? Decir, joder, esto estar todo el día aquí. Y esto que la verdad es que los veterinarios no nos podemos quejar de la pandemia, porque estoy seguro que si os pregunto cómo vais de trabajo, todos tenéis mucho trabajo. O sea, quitando los 2 meses aquellos, al menos en mi hospital, en la universidad, en abril, final de marzo y abril, se paró todo y se hacían solo urgencias, pero a partir de mayo, junio, empezó a activarse y ahora tenemos más trabajo que antes, es decir, ahora no tenemos horas ni en 3 semanas y es bastante general, ¿no? Que la mayoría, o sea que esto ha sido un poco no sé, como una lotería y ha habido sectores que han salido bien parados y nosotros somos unos de ellos, ¿no? Entonces, yo creo que... ¿No sabemos qué va a pasar después? No sabemos, pero mira, hay unas cosas que son positivas. El número de perros y gatos aumenta. Ha aumentado en Estados Unidos, en Francia, en España. Yo he mirado los archivos de identificación del Colegio de Veterinarios de Cataluña y ha aumentado claramente, ¿no? Y estoy seguro que vosotros, que tenéis más contacto con el propietario o el tutor así de perro joven y tal, porque yo al final veo perros solo referidos, cosas más raras y tal, pero el que ve cachorros y tal, habéis visto un tipo de propietario nuevo, que le hace mucha ilusión tener un perro, ¿no? Que está muy preocupado por él, que siempre habría querido tener un perro. No sé si habéis visto alguno de estos. Más perros que niños. Más perros que niños. Hay mucha gente que dice, yo hacía tiempo que quería, esta ha sido la oportunidad, ahora tenemos un poco de dinero, tenemos tiempo porque no vamos de viaje, no se hace tal. O sea que, en el fondo, tenemos una oportunidad como profesión muy buena, ¿no? Porque con Víctor lo comentaban, yo siempre decía, aquí en España todavía hay muchos propietarios o tutores, en mi hospital no se puede decir propietario ya, está prohibido, porque no somos propietarios de ellos, en teoría, hay muchos tutores que de alguna forma pensaban que si tener un perro, bueno, pues una cosa que era gratis, y cuando les decías, hay que hacerle una resonancia, hay que hacerle tal, decían, qué mala suerte he tenido, cuando en realidad es lo normal, todos los perros van a acabar teniendo
enfermedades, cirugías, cánceres, etc. Es decir, que uno debería ya tener la idea cuando adopta un cachorro que esto va a comportar toda una serie de vivir con él, y que será, uno tendrá una cosa, otro tendrá otra. Y ahora parece que los tutores nuevos están más concienciados a esto, hay más seguros, hay más gente que viene diciendo, bueno, pues esto voy a tener que dedicarle tiempo y dinero y es lo que quiero, ¿no? Y bueno, esto yo creo que es una cosa positiva, ¿no? No sé, yo pienso que no estamos en mal momento, ¿no? Que decir, hay que ver si como profesión lo conseguimos aprovechar. En principio, el motivo de la reunión es hablar de la situación, el tratamiento, avances, noticias sobre la leishmaniosis canina, pero también estoy dispuesto a que hablemos de lo que queráis y preguntéis cualquier cosa y se establezca un diálogo que sea útil. Al final hemos venido aquí para que todo el mundo pues, interactúe, se sienta, pues valore lo que hemos hecho, ¿no? Lo que se ha hecho, ¿no? Claro, podéis empezar pensando, leishmaniosis, pero si yo ya me lo sé todo, ¿no? No ha cambiado mucho. Bueno, mucho no, pero hay cosas que van avanzando. Es decir, si entráis en las bases de datos de veterinaria, la leishmaniosis es la primera o la segunda de las enfermedades sobre las que se publica más. Es decir, que ni siquiera los que nos dedicamos solo a esto, a leer y buscar y hacer tesis doctorales y trabajos y tal, podemos leer todo lo que se publica de la leishmaniosis. En Brasil, en Estados Unidos, en Europa, etcétera. Es decir, sobre la leishmaniosis canina hay muchísimo, cada día se publican artículos, ¿no? Y algunos son muy repetitivos o, no sé, María Ángeles puede decir esto, bueno, a mí tampoco me afecta directamente a lo que yo hago, se han encontrado un gen en Leishmania trópica que hace no sé qué, a mí qué, yo sigo dando glucantime y tal, y hay otras cosas que, bueno, que sí que tienen un cierto impacto, que pueden hacer que cambiemos formas de hacer, ¿no? Es decir, y si me preguntáis, ¿y qué es lo que más ha cambiado en los últimos años? Yo diría, hombre, una cosa que ha cambiado es que tenemos ahora datos epidemiológicos mucho más precisos. Es decir, por ejemplo, en provincia de Huelva, los datos que hay, el último sondeo serológico que se hizo en una ciudad que se llama Valverde del Camino, que no conozco, que no sé... ¿Eso sí? Ahí sale algo, ahí sale algo. Sí. Según que tú trabajas allí. Sí. Allí, por ejemplo, dio un 9,5% de seroprevalencia. Es decir, que es una cosa sobre unos 100 y pico, y está publicado, no es que me lo inventé yo. Y la provincia en la que estamos, Huelva, es una provincia que es endémica, es decir, tiene unas medias que van entre el 8 y el 15%, depende de las zonas. Está mejor, es decir, tiene menos casos a lo mejor que Sevilla, por ejemplo, tiene más que aquí, ¿no? O Cádiz, pero menos que otras zonas. Es decir, que ahora tenemos un mapa bastante claro. Esto también hay otro mapa, como de esos que hace Google Maps, que ves, es decir, cuando te das estos datos, por esto he dicho dónde se había hecho el sondeo de Huelva, sabemos ahora que no es homogéneo, es decir, que no es que en todo Huelva sea el 10%, ¿no? Hay gente que puede decir, yo es que tengo muchísimo, y hay gente que puede decir, pero es que yo no veo un caso más que cada 4. Esto es un estudio que se ha hecho, que se ha publicado, es del 2020, es el último que hay, de seroprevalencia en todas las provincias españolas de leishmaniosis. Si quieres te lo envío. ¿Cómo cogen los datos? ¿Preguntan a las clínicas? Van a un par de clínicas o de centros y en este caso hicieron 102 perros de todo tipo y sacaron sangre a ver cuántos eran positivos, nada más. Este es sondeo. Pero demuestra lo que hay en las diferentes zonas. Andalucía toda es una zona endémica, pero hay zonas hiperendémicas y demuestra que no todo es igual. Por ejemplo, Orense, Galicia no tiene prácticamente leishmaniosis y Orense es la zona que tiene probablemente más de España. Y es un foco allí, es un puntito rojo en el mapa que hay. Y cuando se hace el zoom de las provincias, ves que
no toda Huelva tiene lo mismo, habrá zonas, no sé si estáis distribuidos en diferentes zonas y cuál es vuestra experiencia. ¿Veis mucha leishmaniosis? Yo meto todo, vamos, en el raya y eso, que todos los perros que me llegan no tienen microchip, pues lo meté mínimo 2 o 3 perros cada semana. ¿Ves? Con leishmaniosis, ¿no? Yo igual. Y tú igual, ¿no? ¿Y dónde estáis? Quitando los que no puedo meter porque no tienen chip. Sí. Gibraleón y Gibraleón, San aquí al Bartolomé. lado. Aquí al lado. Es decir, que depende, hay zonas que se llaman microendémicas en las que una zona tiene muchísima y al lado no hay tanta, porque el flebótomo aquí en Huelva, lo he mirado, hay las dos especies más importantes, Perniciosus y Papatasi, y se mueven relativamente poco. Es decir, que como no se desplaza 30 kilómetros, sí que se va moviendo, pero poquito, porque el radio de vida más o menos es de 1 kilómetro. Entonces, seguro que vuestra experiencia es que hay zonas diferentes. Otra cosa que también se ha investigado poco, pero ahora tiene mucho interés, es ver si con todas las medidas preventivas que tenemos, la incidencia baja o no, que parece que no. No sé cuál es vuestra impresión. Que no. 1 kilómetro de radio. El mosquito, sí, el flebótomo. Si se notase una zona caliente de leishmania, ¿no se podría actuar sobre ese foco? Sí, se podría. Digamos que son focos en los que hay más y en medio puede haber una zona en que prácticamente no hay. Es decir, que en una mesa sí, a veces unos compañeros dicen, no, yo tengo muchísimo, y yo digo, pero si yo estoy a 30 kilómetros y no veo un caso. Bueno, es que es así, la distribución no es homogénea en todo el territorio. No, son múltiples focos que hay zonas y hay gente que te lo dice, en Girona, en este valle hay muchísimo y al lado no hay. Las islas es más evidente, Mallorca e Ibiza tienen muchísima, tienen casi un 40% de seropositividad, Ibiza, sí, y Menorca no tiene ningún caso, hasta que hay algún caso importado, pero no hay caso. Es decir, que se mueve relativamente poco, no es como el coronavirus que se va extendiendo, ¿no? Pero otro punto interesante es que parece que a pesar de que se hacen más medidas de prevención, vacunas, collar y tal, no ha caído mucho la incidencia, el número de casos, ¿no? Yo creo que esto se verá con el tiempo, tardará un poco más, ¿no? Los estudios que se han hecho, sobre todo con Seresto, con collares, se ve que se requiere un cierto tiempo para que empiecen a bajar los casos y se requiere que se utilice muy masivamente. Yo lo que no sé, se me ha ocurrido ahora. A ver, venga. Si la prevención que estamos haciendo, digamos, obviamente a un mosquito le va a picar el perro con mucho collar de pero yo por lo menos, no sé vosotros, yo he notado un cambio bestial en la sintomatología que tienen los animales. O sea, ya no tenemos el perro de limpio de hace 20 años. Entonces yo no sé si se puede estar relacionado sí, o no yo creo con que la sí. menor dosis infectiva. Exactamente. Sí. Que cada vez perros con leishmania, que diagnosticar leishmania ya después de haber descartado todo. Sí, sí. Al final es leishmania. Sí. También hay perros vacunados que también les... Eso hace ya más tiempo de que las vacunas fueran... O sea, es decir, que yo creo que todo esto junto, que lo que dices, menos carga infectiva y algunos vacunados, hace que se vean casos menos graves, ¿no? De todas formas, yo esta pregunta que hago aquí la hice hace un año con unos estudiantes que hacían un trabajo de fin de máster y les dije, pues vamos a ver si realmente se nota la eficacia de las medidas de prevención, ¿no? Y en una clínica de Girona que tiene muchísima leishmaniosis, le dije, coge 100 perros a los que se ha diagnosticado leishmaniosis recientemente, los 100 últimos, y pregunta o investiga si llevaba alguna medida de prevención. ¿Cuál? Collar, no sé qué, pipeta, las notas, y si la llevaba bien, correctamente. Porque sabéis que si preguntas, sí, le pongo la pipeta, y dice, ¿y cuándo le puso la última? Y dice, pues ahora antes del verano pasado. Digo, bueno, entonces, no sé si es vuestra experiencia, al menos en la mía todos hacen algo, pero dice, sí, le puse una pipeta cuando nació. Si estaban bien protegidos o no. Y le dije, cuando tengas estos 100, busca 100 perros de la misma clínica, que vivan en las mismas zonas, más o menos de la misma raza, que haya una equivalencia a raza,
y mira cuántos están protegidos, ¿no? ¿Pensáis que había diferencia entre estos dos grupos? Los que tuvieron leishmaniosis y los que no tenían leishmaniosis. Sí, era muy grande. Mira, los 100 que tenían... Es verdad, te lo dicen cuando el test da positivo y se lo enseña, pero ¿cómo va a ser si yo le puse el Excalibur, yo le puse no sé qué, y ya empieza a escarbar un poquillo, ya, no, pero, digo, es que en cualquier momento que estás desprotegido la pica. Claro. Fijaos, de los 100 que habían tenido leishmaniosis, 31 de 100 tenían una medida de protección que tú hubiese dicho estaba protegido. O sea, es cierto que no están totalmente protegidos porque algunos lo cogen. De los que no tenían leishmaniosis, vivían en las mismas zonas, eran de las mismas razas y tal, 79 estaban protegidos. Es decir, que la diferencia es muy notable. No es una garantía, pero claro, está muy claro qué grupo sale mejor favorecido. ¿Que se podría hacer mejor? Sí, claro. Ahí indica los márgenes que tenemos de mejora. Otro estudio que hice en nuestro hospital, que son perros que solo vienen referidos de veterinarios, que está fuera de Barcelona, que son perros que vas a una consulta especialista y tal, solo el 82% están protegidos. Y en una clínica normal debe ser menor, ¿no? Además, por lo menos en mi zona, la gente lo que le preocupa es la garrapata, y lo que quiere es la pastilla para la garrapata. Porque es lo que se ve. Y Es lo que se ve. Y la pipeta es lo mismo que estamos hablando. Y se la echas cada mes, cada tiempo, y dices, no, cuando le veo ya una garrapata se la echo. Y en ese espacio de tiempo... Pero bueno, Pero también tiene una garrapata, te digo de ti. que ya se habría acabado. También al collares que funcionan para las garrapatas también. Sí, no, pero ellos vienen rápido. Ellos matan la garrapata cuando ya el perro está lleno, entonces le da la pastilla, caen todas y se hunde bien. Claro, esto ha funcionado. Sí. Sí, pero de todas formas, es decir, es posible, es decir, que tenemos margen de mejora, ¿no? Yo en la zona que trabajaba de Boston habían tenido filaria y también habían tenido borrelia y, por ejemplo, en mi hospital, si no estabas protegido, no les dejaban pasar consulta. Tenías que traer el certificado de las últimas aplicaciones de tratamiento, y si no te hacían un test de filaria, de microfilarias, y después te daban el tratamiento, antes de ir a la consulta. Y prácticamente eso te garantiza que todos están protegidos. ¿Y eso que no se llevan sobre una cartilla o algo por el estilo? Sí, lo llevaban, o lo tenían en la historia de nuestro hospital, o se venían de otro hospital, tenían que verlo. Pero no te cogían el perro, yo tenía perro allí y tengo todavía el mismo, no te lo cogían en una guardería de perros, sino yo iba totalmente protegido. Parásitos internos, externos, vacunas al día. Tos de perrera nueva. Pero allí te lo piden de todo. Allí de todo. Le pedían que estuviese desparasitado, tratamiento con filarias, y aquí podríamos hacer lo mismo también, ¿no? Bueno, esto es unas cosas de epidemiología. Luego ya más en lo que es tratamiento, han cambiado pocas cosas, es decir, seguimos utilizando el mismo protocolo básico que creo que todo el mundo utiliza de tratamiento. Creo que lo que más varía es una vez lo has tratado. El seguimiento posterior, ¿no? Hay un montón de productos y cada producto que sacas te lo venden como la panacea, pruebas uno, recae, pruebas otro, recae, y hay algunas que recaen con todo. Pues, ¿te refieres a productos como de mantenimiento, como el Leyward, como ese tipo de productos? Sí. Algunos recaen y hay que volverlos a sí, tratar. hay algunos casos en que hay que darles leishmanicida constante. A los 4 o 5 años a lo mejor haces pruebas, ya no tienen ni anticuerpos, pero algunos son también. Experiencia, sigo glucantime total. Es que no, en tratamiento no te digo, te digo después del glucantime. Glucantime y Hiloril. Y yo también, yo te digo que también. sí. Una duda, ¿cuántas veces puedes hacer reducción de ese tratamiento? Perdón. De glucantina, ¿cuántas veces podría...? No, lo puedes. El glucantime lo puedes repetir tantas veces como recaiga. Lo que se ha publicado y lo que sabemos ahora es, en relación a lo que decía Ángel, ¿no te llamas? No, César. Lo que decía César. El estudio ahora comparado que ha habido entre glucantime con alopurinol, o miltefosina con alopurinol, muestra que el glucantime con alopurinol es mejor. Y más
rápido. Por tanto, esto no hace falta ya que es más rápido, una cosa, es decir, de hecho nosotros, por ejemplo, el control del glucantime lo hacemos a las 4 semanas, el del miltefosina a las 6, porque va más lento, ¿no? Mucho más lento, 4, 5, 6, 7. Y la eficacia es mayor. Por tanto, de esto no hay duda que la combinación de glucantime con alopurinol es la más rápida, la que reduce más parámetros, digamos, hemáticos, urinarios, etcétera, y signos clínicos. A partir de aquí hay, como tú dices, diferentes protocolos. En principio, el alopurinol se mantiene 1 año, más o menos, ya no toda la vida si es posible, por el problema de los cálculos, ¿no? Más o menos se intenta que se mantenga 1 año, y si recae tienes que volver a dar un tratamiento leishmanicida, tienes que volver a 4 semanas si recae con algún signo o alteración clínico-patológica. Empezar a comer, yo voy a hablar. Leí yo un artículo, no me acuerdo dónde, hace ya muchísimos años, y era que una vez que terminabas con el alopurinol, si se lo dabas la primera semana de cada mes, las recaídas tardaban mucho más. Sí, luego a partir de que el perro está controlado, han pasado meses y está estabilizado, hay que plantearte cuánto tiempo va a durar el alopurinol. Entonces, en principio se recomienda 1 año, y a partir de aquí puedes hacer un tratamiento de estos pulsátiles, es decir, 1 vez al mes, y también depende un poco de cómo es sus analíticas, es decir, si tiene cálculos o no, si le das una dieta controlada o no. Entonces, a partir de aquí, otra cosa es bajar la dosis de alopurinol, darle solo 10 miligramos por kilo 1 vez al día. Pero esto lo vas ajustando perro a perro. Ahora se están haciendo estudios alternativos, es decir, ¿puedo sustituir el alopurinol por otros tratamientos? Por ejemplo, el Impromune, ¿no? Que más o menos se ha demostrado que funciona igual, yo lo utilizo bastante. Lesguard también, lo utilizo menos, Metimul, es decir, hay diferentes inmunoestimulantes, pero no tiene nada que ver, no. Claro, y sobre todo si es un perro grande y tal, es muy caro. Sí, porque si tú sabes que por corte no va a seguirlo, será mejor darle el Claro. siempre que no le dé nada. Sí. Porque muchas veces cuando recae, pero no les he estado dando, no, el perro se curó ya. Claro. Te dije que esto no se cura. Sí. No, pues el perro ya estaba bueno y se lo deja de dar y otra vez. Claro, y tienen que venir al principio cada 3, luego cada 6 meses, ¿no? También se ha mejorado bastante en el control del problema renal, de la enfermedad renal, ¿no? En esto ahora más o menos hay más protocolos y se sabe mucho más los tipos de glomerulonefritis que desarrollan, hay más protocolos publicados respecto a cuándo utilizar, pues, fármacos para la proteinuria, si utilizar algo de prednisona, que a veces se utiliza, dosis antiinflamatorias, la 0,7 en el primer mes incluso, dar un poquito, 1 semana o 10 días de una dosis baja si hay mucha proteinuria, y también el uso de hipotensores, ¿no? Es decir, que utilizáis, supongo, los inhibidores de la enzima de conversión, y si no, los sartán o el telmisartán, si no responde a la primera. Es decir, que en esto se ha mejorado bastante, y hay incluso artículos ahora ya con un protocolo exacto de cómo controlar la proteinuria. Si el AUPC es mayor de 3, se inicia desde el inicio con el glucantime, el tratamiento antiproteinuria. Si es entre 0,5 y 3, normalmente esperas al primer mes, porque hay muchos que solo con el glucantime la proteinuria se les va. Entonces, no hace falta empezar si no está hipertenso desde el inicio, ¿no? Es decir, que en esto no sé cómo es vuestra experiencia o qué utilizáis, pero se ha mejorado bastante, y hay muchos, que antes se pensaba enfermedad renal es, bueno, ya una sentencia, ahora no, se sabe que muchos se puede utilizar. También se ha demostrado que el glucantime no solo no daña el riñón, sino que es esencial para que mejore la proteinuria y la lesión renal. Es decir, que el manejo de estos pacientes ha mejorado bastante. Evidentemente, si te viene un perro con una creatinina de 11 que lleva sin comer y tirado,
estos perros ya no los... Y con una ecografía, un riñón así como una ciruela, pues evidentemente no lo vamos a sacar adelante este perro, ¿no? Porque este ya no tiene solo lesión glomerular, sino que tiene una nefritis intersticial crónica, fibrosante, y esto no lo recupera nadie en ninguna clínica. Pero todos los demás, los que no tienen valores muy alterados, se ha visto que mejoran bastante, ¿no? No sé cuál es vuestra experiencia con estos pacientes. Estoy usando ya, cuando veo perros así, con la creatinina un poco alta, le meto prednisona. Poquito, a dosis bajas, El tratamiento de glucantina. sí, a una dosis 0,7. Y mejora mucho. Y la gran mayoría no tienen problemas. No. Algunos sí. Y luego más tiempo. Y luego lo Yo prolonga meto más tiempo a una lo mejor. semana el glucantina a mitad de dosis, voy controlando Sí. el riñón y si está bien ya subo luego a la dosis. Sí. El glucantime no hay evidencia clara que dañe el riñón. No hay ninguna evidencia. Solo hay un artículo publicado en Francia que... Estaba estigmatizado. que Sí, se hacía la analítica. pero ahora se esto... Ya milteforado. Sí, no es verdad. La experiencia, por lo menos mía, era, decía, venga, miltefosina. Como es más lenta, Recaída porque lo que te das rápida, cuenta que es ¿no? mucho más lenta, el riñón se sigue jodiendo y al Sí. final Claro, no, y ya no además, tiene y además nada. recaen antes, porque yo he tenido experiencia Sí, recaen mucho más. que se han recaen curado mucho muchas más. veces con la metefosina, pero al cabo de Yo año he y medio, probado lo que dice año César, y medio empezar recaída. con dosis más pequeñas y no, prolongar un poco gracias. más en el tiempo y al final Yo soy muy me ha de ido la bien. escuela de Cáceres, ¿no? En cuanto a estas cosas. Sí, sí. Y ellos tienen muy claro... Sacando cosas de ellos así y más o menos, la verdad es que hasta ahora casi todo lo que voy probando funciona. Yo cometía el error antes, no, el error que está descrito, junto con los glucantina cada 24 horas, yo ya no lo cojo, ya cada 12. Cada 12 es mejor. 50 miligramos cada 12 horas. Coñazo, pero Pero es está descrito. más efectivo y menos dañino. Sí, es mejor. Si se puede dar cada 12 horas, la farmacocinética del glucantime no llega a durar 24 horas. Si puedes dividir en 2 dosis va un poco mejor. Tampoco hay datos que digan que van peor los de 24 horas. Es decir, de acuerdo con los libros de la teoría, es mejor lo que tú haces. Pero tampoco, si se hace bien los 30 días de glucantime, una buena dosis, responden bien la mayoría y no es nefrotóxico. Un par de años o 3 haciéndolo así, Y pero antes cada 24. Y los resultados son mucho mejores ahora. Porque me daba miedo el tema Dar, la comodidad del propietario. Pero llega un momento que dice, propietario, que haga lo que le digo, yo le voy a decir. yo le digo esto. Exactamente. Gente sí que viene bien cada 12 horas. Sí, yo sí he notado diferencia. Lo malo es que te lo dicen. Y no me ha preguntado nunca, oye, ¿qué te viene mejor? ¿Una pastilla cada 12 o cada 24? Porque como esto ya no me va a contar con eso. Y Lo que la, sí- perdón. No, digo, No, que el diagnóstico, que tengo curiosidad, ¿dónde mandáis ustedes a hacer el diagnóstico? ¿Qué laboratorio? Nosotros, a ver, el diagnóstico, el primer paso es si tienes un perro que tiene algún signo clínico o alguna alteración clínico-patológica que sospechas que puede ser leishmaniosis, imagínate, creatinina, proteinuria, lesiones cutáneas, linfadenopatía, cualquier cosa, lo primero que se recomienda es empezar por una serología cuantitativa, no hacer un test rápido. Test rápidos sirven para screenings globales, pero no para un paciente concreto. Necesitas tener un título de anticuerpos. Si quieres hacer la clínica un test rápido y luego enviarlo para... se puede hacer, pero necesitas tener un título de anticuerpos. Y a partir de aquí vas decidiendo. Si el título de anticuerpos es elevado, en inmunofluorescencia, por ejemplo, a partir de unos 160, y tienes signos clínicos, el caso lo puedes diagnosticar como leishmaniosis. Si es un título borderline, como en el límite, como vivimos en zonas en que hay mucho perro infectado que no tiene, puedes plantearte la duda de decir, ¿esto es debido a la leishmaniosis o es un perro que está infectado y tiene un título residual? Y aquí tienes que hacer otras pruebas. ¿Qué pruebas? Dime. El proteinograma también lo puedes hacer conjuntamente. Normalmente lo que hacemos el primer día es una serología y una analítica general, una bioquímica con proteinograma y un hemograma, y esto ya te da una visión más o menos de dónde estás. Y a partir de aquí, si sigues teniendo dudas, porque el proteinograma a veces
tampoco es una alteración muy específica. Entonces, no te queda más remedio que intentar relacionar el signo clínico con la infección de leishmania. Entonces, si tienes, por ejemplo, una linfadenopatía, puedes hacer una aspiración y buscar allí. Si tienes una lesión cutánea, puedes biopsiar, es decir, intentar correlacionar aquel problema que tú ves con la infección, ¿no? Si es una artritis, intentar... Aquí puedes, después en la biopsia de piel o de líquido sinovial o de nódulo linfático, no solo hacer un examen directo, sino hacer una PCR también, o una inmunohistoquímica, también te ayuda. Hacer solo PCRs sin serología o sin tal, ayuda menos, porque la PCR solo te va a decir está infectado o no, no te va a asociar, sobre todo si lo haces de médula ósea o de sangre, no te va a indicar si lo que a ti te preocupa, que es una úlcera en una extremidad, es por leishmania o no. ¿Sabes? A este respecto, si tengo una gran duda, no de lo que vale cada prueba a lo que vale cada prueba, sino ya sabemos, cada uno estamos en un territorio y la economía de los clientes. Da para lo que da. A mí personalmente me gusta mucho el multilate. Entonces, cuando tú tienes un diagnóstico de andar por casa en la clínica, ¿no? ¿Qué tiene más interés desde el punto de vista luego tratamiento y pronóstico? ¿Hacer, por ejemplo, simplemente un multilase o hacer el tradicional titulaciones de anticuerpos? Quiero decir, yo no sé si realmente me hace falta un anticuerpo si yo hago un multilase y me sale lo que te da, las 2 PCR o son 3, ¿no? 3 PCR. Y 2 serológicos. Y eso creo que da bastante información y me puede dar un poco igual como esté el proteinograma. Sobre todo a la hora de elegir un tratamiento conservador o ya mejor... A ver, en general, digamos, cuando tú miras cómo evoluciona un perro que tiene leishmaniosis y lo empiezas a tratar, lo que cambia primero es el proteinograma. Es decir, te da una imagen de lo rápido que está evolucionando clínicamente. Bajan las gammas, se normaliza y esto te indica que vas bien en el tratamiento. Los anticuerpos, una vez los tienes, tardan bastante en cambiar y, por tanto, si no los quieres volver a hacer hasta dentro de 6 meses, no hace falta que los repitas. Si nosotros lo repetimos a los 3, pero no es una técnica que sea muy sensible a corto plazo. No te va a indicar vamos bien, porque si tú haces los anticuerpos al mes, a los 2 meses, probablemente tendrá el mismo valor. La mayoría son IgGs, son anticuerpos de vida larga y tarda en cambiar. Si ves un cambio a los 6 meses o a los 12 meses. La PCR cuantitativa te da una cierta información. El problema que tiene la PCR es que, y ahora te daré unos datos de un estudio que hacemos, es decir, depende mucho de la muestra que tomas. Es decir, no está mal, el resultado no es que esté mal, pero es que si tú a este perro le tomas 2 muestras en el mismo día, la PCR cuantitativa cambia, porque depende mucho de la carga que hay en aquella pequeña muestra que hay. No está distribuida igualmente la carga parasitaria. Los anticuerpos están que es una proteína, están en la solución en la sangre y están en la misma concentración. Si sacas sangre 3 veces, dan el mismo título en los 3, si está bien hecho. La PCR no, porque depende de la muestra que envíes y solo te dice qué carga hay en esta muestra. Y aquí puede haber una cantidad, no sé sobre qué la haces la PCR tú. Sangre. ¿De una posible lesión? Sí. De pelo y de sangre. Sí. Pueden tener, pues nos ha pasado, positivos con el test de andar por casa y luego negativos PCR en sangre. Y entonces tienen una lesión positiva. Sí. Pero a lo mejor no requiere un tratamiento convulcante. No. Es a lo que voy. Y negativo en el multilate en los 3 y positivo en el test. Claro, pero es que puede, bueno, pero puede ser perfectamente porque es que la PCR te dice en esta muestra concreta si hay leishmania o no. Que está infectado el perro ya lo sabes si tiene anticuerpos. Luego tienes una, de anticuerpos te hacen 2, la SLA y la PR. La PR es la que varía muy rápido, no me sé. Se cambia muy rápido en el tiempo y la SLA menos. Creo que da bastante información, sobre todo a la hora de elegir un tratamiento. Un tratamiento. Porque muchos de estos que tienen a lo mejor una SLA alta, que es la que va a tener
casos. Tienes una PR muy baja y luego tienes un positivo de PCR, una lesión y el resto no, pues prueba, por ejemplo, con el alopurinol y repetir. Y ver cómo... Y le has ahorrado al cliente. Claro. También depende cómo está todo el conjunto del paciente, es decir, cómo tiene los otros valores hemáticos, etcétera, pues si tiene proteinuria o si tiene... Pero en general lo que correlaciona mejor con el cuadro clínico es el título de anticuerpos inicial, ¿no? Y después cómo evoluciona. La PCR, nosotros por ejemplo utilizamos mucha PCR y ves que cambia muchísimo. Tomas 2 muestras de PCR de cerumen o de pelo y una puede ser negativa y la otra no. Entonces, bueno, es mucho más difícil de interpretar, ¿eh? Es más fácil, es una técnica más simple, pero tiene más problemas. Lo que sí sirve la PCR es si tú lo haces sobre una lesión concreta, lo que tú decías, es decir, esta lesión tiene leishmania, un ganglio, una úlcera. Aquí es útil porque te correlaciona una lesión con la presencia en este punto de leishmania. Esto es la máxima utilidad que tiene. Pero en principio las recomendaciones que hay es empezar con una serología y una analítica general, el diagnóstico de estos pacientes. ¿Qué más cosas tenéis que consultar? ¿Cuándo deciden no tratar la leishmania? ¿Cuándo deciden no tratar? ¿En qué caso? 1. Si es solo seropositivo. Si el perro es seropositivo y no tiene ninguna alteración... Si tiene una pequeña... Si no tiene alteraciones en la bioquímica, ni en el hemograma, no tiene ningún signo clínico y se ha hecho una serología y es positiva, en principio no lo trato. Le sugiero que no le doy ni el alopurinol solo. Se le puede dar alopurinol, le puedes dar también un inmunoestimulante si quieres, pero en general le solemos recomendar que vuelva a una revisión y que vuelva a hacer, que repita para ver si el título o el proteinograma cambia. Esos son los que no tratamos en absoluto. Los que tienen lo que se llama un estadio 1, es decir, que son formas papulares y son seronegativos, estos generalmente no los tratamos tampoco, también se les puede dar alopurinol, pero son formas que tienen que ser normalmente perros jóvenes, menos de 2 años, lesiones papulares, generalmente en la cara ventral de pabellón auricular, una o varias, a veces en la nariz, a veces en el abdomen. Hay razas predispuestas como boxers y otros bacticefálicos, y estos, cuando haces la serología, suelen ser seronegativos o tienen un título muy débil porque tienen una respuesta de tipo celular, y cuando haces o una citología o una PCR de la lesión es positiva. Por lo tanto, no hay duda que esto, pero esto se sabe, también está bien documentado y publicado, que estos perros solos controlan la leishmaniosis. Por tanto, es que me suena que en casos así concretos se haya que utilizar el glucantime bien tradicional. Exactamente, también lo puedes hacer, también se puede hacer, inyectarle dentro de la lesión, si son varios. Nosotros hicimos un pequeño estudio con 6 casos solo, 6 formas papulares, con glucantime intralesional y sin glucantime intralesional, y no hubo diferencia en el tiempo, es decir, los del glucantime fueron un poquito más rápidos en la curación, pero no era estadísticamente significativa que sin ninguna otra cosa. Es decir, sí. Porque si está bien diagnosticado, es decir, si es un perro que tiene solo formas papulares, bioquímica y hemograma, normal, y haces una serología y es o negativo o en el límite, una 40 en una inmunofluorescencia y tal, y tú le haces una citología y ves leishmania, o si le haces una PCR, multiley o lo que sea, te da positivo y dices, esta lesión está producida por leishmania, esto lo sé. Puedes optar por inyectarle un poquito de glucantime o simplemente esperar, y la mayoría van bien. Esto es otro caso en que normalmente no los tratamos. No sé si habéis... Lo que pasa es que al propietario le preocupa mucho la heridita y eso ahí, ¿no? Si no se va. Sí, pero a ver... Pero aunque pongas el ¿Esos perros tratamiento... no infectan? Todos los perros infectan, sí. Menos que otro que tiene muchas lesiones, pero infecta. Sí, infecta igual que los que son seropositivos o tal. Es baja infectividad, pero infectan todos. También los que tratamos infectan, ¿eh? Hay que ponerle seroquímica.
No sé si a ver si os puedo enseñar una... Lo malo es cuando le dice al dueño que ya la tiene. Dice, ya la tiene, pues ya no puedo hacer esto. Me va a dar igual. Por culo. No, yo lo quedo. Que hay más de uno que te lo dice. No la ha cogido ya. Y ahora que han nombrado de las razas, ¿hay razas que sean resistentes? Que estén ya estudiadas y se demuestra que... La única que está demostrada así son los podencos ibicencos, sí, que está... que esto... No, para la leishmania. El podenco ibicenco sí que se ha demostrado que, a ver, no es que sea totalmente resistente, pero sí, que el porcentaje de podencos ibicencos que desarrollan leishmaniosis clínica es muy bajo, es inferior al 1%, mientras que el porcentaje de los que están infectados y los detectas por PCR o por serología es muy elevado. Nosotros hicimos un sondeo y el 45% eran positivos y sin embargo nos costó encontrar uno que tenía un poquito de lesión. La mayoría, todos están bien y controlan muy bien. Es probablemente sencillamente resultado de que llevan mucho tiempo viviendo en la zona y se han ido seleccionando de forma natural, mientras que la mayoría de otros perros son todos razas que han llegado de fuera hace muy poco. No sé si... Bueno, pero las razas son un invento muy reciente, menos las razas autóctonas que llevan mucho tiempo, todas las demás se han creado casi todas en el siglo XX, alguna en el siglo XIX. Y aunque te digan, no sé, puedes pensar, pastores alemanes siempre ha habido en Alemania, sí, pero el pastor alemán que tú tienes en tu clínica proviene de una selección que se hizo en el año 30, en el que se estableció cómo tenían que ser los pastores alemanes. Se quitaron todo y dijeron, a partir de estos lo hacemos. Y esto si coges raza a raza, todas han tenido lo que se llama un cuello de botella muy, muy grave en los últimos 100 años, y esto hace que tengan muy poca diversidad genética. Mientras que a razas autóctonas esto no se ha hecho. Han estado aquí, los ha seleccionado la Leishmania, entonces es diferente. ¿Ahí tenéis muchos con leishmania? Alguno hay, pero hay... Yo no he visto ninguno, Pero viven, uno. yo sí tenía alguno, pero viven más dentro de casa. ¿Será que están más protegidos? Porque están Son pequeños, están más dentro de casa. Pero que está más en el jardín, que está más... Los galgos tampoco son perros que hay destruidos, ¿no? Los galgos, algunos que han llegado de protectora o lo que sea. Pero pocos, ¿eh? Sí, yo veo poquillo. Y los Yorkshire, lo que te digo, pocos, Porque están más en están casa. muy dentro de casa y están más protegidos, claro. Correspondiente que si van a necesitar. Y además que duermen, Tengo una pregunta. están siempre dentro. A ver si os busco una forma popular de estas para que las veáis. Dime. Porque tengo casos así recientes. ¿Hay alguna novedad, tratamiento, algo con el tema de las lesiones oculares en la Alemania? Porque siempre ha sido Yo complicada. la última se lo mandé a Fernando Sí, yo también, pero... y que otra vez el glucantil. Pero que no hay nada Que que esté ayudando. No, Estoy seguro que la mirtefosina no llegaba siquiera a los... no, eso está claro que es mejor el glutantime, pero hay lesiones que son inmunomediadas, puedes darle un poquito de corticoide, es lo único, no puedes hacer nada más. Yo la última que te digo no era superficial, le había puesto un glaucoma, un ojo lo había perdido ya. Y el otro lo ha salvado, pero por ponerle un glucantil rápido. Y este Bueno. perro es de los que te digo que a los purinos le guarde todo y recae. Y ya la última vez lo que te digo, con los ojos, y ya cuando llega Fernando ya uno perdido totalmente. Pero claro, cuando hay un glaucoma, esto es irreversible, ya no... Debido a la leishmania también. Y es que Claro. fue ponerle el tratamiento y salvarse del otro, y es desesperante, ese perro es desesperante. Claro, la secuencia es que hacen una uveitis y luego hacen un glaucoma. Es decir, si pasan al glaucoma ya... Así fue. Pero es lo que te decía, se ha tratado ya por lo menos 3 veces. Y siempre recae. Glucantimia y enucleación. Y una de las recaídas empezó en las almohadillas como unos cortes, que se hubiese cortado. Cuando se seca un poco y se corta,
Eso no había forma de curarlo. Y ya le salió otra pupa por aquí, le inyectamos un poco de glucantina en la pupa y se quitó. Digo, pues esto es otra vez. Pero ya le podías... Las analíticas nos daban bien, digo, pues esto es otra vez lo mismo. Empezamos a darle glucantina y se Claro, quitó. es que hay que empezar Y a la enseguida. tercera fue la de la uveitis, que fue directamente a los ojos, le produjo la uveitis y ya un ojo tarde. Podéis empezar ya directamente cuando tienes lesiones y es un perro que ha tenido historia de leishmaniasis, ya puedes empezar a darle 4 semanas de glucantime. Y este estaba siempre con alopurinol, ¿no? Gracias. Siempre, y el Leishman. Y les igual. Y nada, hay veces que... Ahora otra alternativa que va a haber, Dice, hay veces que es así y ya está. ahora una cosa que vamos a hacer en relación a la pregunta que hacías de qué casos no tratamos es utilizar la vacuna para los casos terapéutica. Esto ya cada vez Están diciendo que es bueno, ¿no? Que Yo sí he en los seropositivos, casos muy Letifen, es la única que hay ahora ya. Sí. Yo sí he tenido casos vacunados y en su prevención. Todavía quedan algunas en stock, pero ya. Yo tenía perros vacunados que lo han padecido. Que de todo, que te Hay puede de pasar, todo también. 10 dosis. Uy, sí, claro. Tenía gente que es de digno de estudio, porque tiene una casa, tiene una finca de eucalipto, que no hay más casas ni hay más animales. Está bien, antiguamente había ovejas, pero es que no hay más animales. Y él metió pastores alemanes, Leishmania. Ya se cansó un poco y cogieron un perro lobo checoslovaco. Vino, collase de esto. La vacuna cuando se propone, que tú sabes que yo tengo una... A los 6 meses se la ponemos. Es ponerle la vacuna, que vino el perro, los ojos peladillos y me dice, ¿tú qué crees? Digo, ¿tú crees? Digo, es No. que lo que me decías de que no se mueve mucho la Leishmania, pues este hombre allí, en la finca, la Tiene metida. tiene allí, vamos. A ver, hay casos de... Finca de eucalipto que es de celulosis. Si sabes que el mosquito está ahí, sí. yo por favor. Ponle tratamiento para el mosquito. Tiene la finca justo en el centro, una finca de celulosa, llena de eucalipto. Él puede fumigar, pero ¿qué insecticida tiene una pero tiene que haber persistencia un- en el ambiente? De todas formas, elegir un lobo... El pastor alemán es de las razas más sensibles, de las más predispuestas a desarrollar la leishmaniosis cuando se infecta. Y yo imagino que el lobo checoslovaco también, porque vienen de zonas no expuestas, no ha habido selección. Hubiese sido mejor probablemente algún perro, con alguna raza de aquí, o algún mestizo, no. Lo que va a cazar en la finca del vecino. Eso es lo malo. No, Se ha comentado que las ponéis Qué poco le da vuelta. sí, sí. O sea, ahora el estudio que está haciendo Letifen, que está acabado prácticamente, ellos lo han centrado en los seropositivos. Es decir, tú tienes un perro que es seropositivo y ahora no está muy claro qué se puede hacer, uno le da alopurinol, otro le dice que vuelva, ponerle la vacuna. Y también utilizarla en los casos leves, es decir, pequeñas lesiones, lo que tú decías, tal, a utilizar la vacuna. Se ha visto que no perjudica y que al contrario hace que la evolución sea mucho mejor, porque es como un inmunoestimulante. De hecho, claro, si lo pensamos, tiene sentido, porque son vacunas que no son esterilizantes, no son vacunas que impidan que tú te infectes, son vacunas que lo que hacen es ayudar un poco que el sistema inmunitario responda mejor, y por qué no hacerlo en un perro infectado. Lo que pasa que, como los inmunoestimulantes, por ejemplo el Impromune, se sabe que no hace falta darlo desde el inicio, porque cuando un perro tiene leishmaniosis está inmunosuprimido, al menos de 4 a 8 semanas. En este momento el Impromune lo estás tirando, es el coste de esto. Es mejor darle el glucantime y luego a partir de aquí, luego darle. Entonces con la vacuna probablemente es lo mismo, es decir, si el perro está muy enfermo, no le va a hacer efecto, no le va a hacer daño, pero vas a gastar la vacuna en un perro que su sistema inmunitario no lo va a... Ahora, en perros que tienen poca todavía sintomatología o después, sí que puede ayudar a reforzar el sistema inmunitario. Pero sí, yo hice un estudio en perros
miré casi 60, es decir, que hay casos, es decir, no hay casos, todos seguro que habéis tenido alguno. Y de estos había dos grupos, había unos que la habían desarrollado justo después de la vacunación, que probablemente eran perros que ya la tenían, y la vacuna no ha hecho efecto, tal. No. Y luego había algunos que habían tenido 7 meses después, que estos es que no estaban suficientemente protegidos, porque estos seguro que la han cogido. Come, chiquillo. Tú sigues contestando, pero come. Ahora vamos a cantar algo. Vamos a cantar nosotros. Habla tú, señores. Que sepáis que estrecho. Hay oferta. ¿Vacunáis mucho vosotros? Sí. Sí. Ya hace un poco para Lo que pasa es que ahora hacemos el test siempre antes. Con esa nueva dinámica a lo mejor no hace falta hacer el test. Si estás sano de Yo lo nada, hago ya porque lo falta. pone el protocolo Sí. que nos han enseñado. El protocolo lo dice. Lo empiezan a usar como terapéutica, ya no hace falta hacer. Tienen que tener el permiso de la agencia del medicamento, pero esto hacen el estudio. El estudio es para que les autoricen a utilizarla en animales seropositivos. Porque ahora las dos vacunas, como tú dices, tienen como en el registro que solo se puede administrar un animal seronegativo. Te pueden decir, claro. Ahora viene muy bien el COVID para decir que no tenemos que hacer con el COVID. Hay que hacer test, porque si eres el positivo. Y luego ya. El COVID te ha hecho que entendieran muchas cosas los propietarios. En eso sí ayuda un montón. Tú le nombras PCR, esto, o los últimos que han venido con parvo. Pero esto que es como el coronavirus, que lo puedes traer tú, que no tiene tratamiento. Ya le explicas tú, el coronavirus no tiene tratamiento, esto tampoco. Claro. La provincia de Huelva, el cliente está Lo muy entienden. concienciado con los test, por las temas filarias, ya se hacían de siempre, entonces Todavía no. aprovecha eso, coge algo con varias valencias. Luego también el hacer diferentes tests, eso también lo ha explicado bien el COVID, porque yo que veo muchos perros que no está claro el diagnóstico, le puedo decir, sí, su veterinaria le ha hecho ha dado negativo, pero no tiene toda la sensibilidad, tendríamos que hacer otro, tendríamos que repetirlo, a lo mejor hace falta una biopsia con una PCR, y esto antes decían, pero bueno, si ya ha dado negativo y ahora ven que cada test tiene su sensibilidad y que hay diferentes usos, y eso ha ayudado bastante, la verdad. Transmisión de hembras infectadas a los cachorros. Sí, esto también se sabe y, bueno, es una realidad. Es decir, en la monta también. En la monta es mucho menos frecuente, Es decir, que en monta se han hecho pruebas y puede pasar, pero es muy infrecuente. La transmisión vertical sí que es más frecuente. Y lo que pasa es que no todos los perros que se infectan luego mantienen la infección, pero sí hay una vía de transmisión vertical. De hecho, en Estados Unidos hay un foco en la costa este que no tiene, exactamente, que no tienen el flebótomo y que se transmite solo verticalmente de madres a hijos. Es una raza de foxhound, de como beagles de caza, y que Uno con Adano, igual, tratarle las perras, cástrala, que esto te va a dar problemas, además no va a tener celo, no se te va a reactivar con los cambios hormonales. Yo tengo que seguir con esta línea y qué le puedo dar y qué le puedo poner, qué puedo hacer para criar con ella. Yo, que hagas lo que hagas, en los 2 meses de gestación puede pasar un montón de cosas. sí. Y vamos, una cama, me acuerdo uno que me trajo con 20 y tantos días. Úlceras, caspa, daba pena ya. Daba pena. Sí, Yo no, se lo dije, digo, ¿tú quieres que mandamos un PCR de pelo? ¿Tú quieres que veas de lo que es? De esto, digo, pero lo sacrifico hoy. Tú vas a tener resultados, pero el perro está ya, que no... Y él ha seguido intentándolo. Y es una locura. claro, es que hay líneas genéticas que además que
no solo están infectadas, sino que tienen predisposición a desarrollar la leishmaniosis. Esto, así como se ha visto que los podencos, pues hay... El pastor alemán es lo contrario, por ejemplo, el Rottweiler también está muy predispuesto, el Boxer está predispuesto, hay algunas razas en las que vemos mucha leishmaniosis. Bueno, esto si sigues en esta línea, pues cada vez habrá más incidencia. De todas formas, gracias. Si... ¿En la monta es poco frecuente? Perdona. Sí, en la monta es muy poco frecuente. Está reportado porque se ha detectado incluso en semen, pero es muy poco frecuente. Los casos que hay piensan muchas veces que son por heridas o por fricciones del pene. Y está publicado, pero ahí no se ve mucho. Se ve más en la transmisión madres a hijos. Y se ven camadas que a los 2 meses tienen algunas lesiones. A los 8, a los 9. Sí, y luego algunos lo sacan, la desarrollan más adelante. Tú te pones a ver, es improbable que la haya picado y que ya haya desarrollado toda esta sintomatología. Traes de la madre y le haces las pruebas y la madre lo tiene. ¿Y vosotros hacéis pruebas así epidemiológicas? Sí, a cada año todos vuestros... ¿No? ¿No lo hacéis? De 2 laboratorios y siempre nos daba, imagínate, de 20 o siempre había 2. Más o menos. Un 10%. Sí, de entre un 10 y un 20. Y yo veo mucho. Porque no te ibas a imaginar que ese perro iba a tener, además de cliente, ¿te acuerdas? Una vez. Sí. Tenía 2 perros y uno de ellos positivo. Pero a todos tus clientes les dices una vez al año que se lo miren o no, no lo hacéis, no querrían. Que lo ideal, nosotros lo planteamos en verano, el final de verano, campaña de... Sí, se hacen campañas. Sí, campaña. No hay la afluencia que tiene campaña. No quieren. Por un tema económico, básicamente. Básicamente Que no. Eso y que no ven el peligro. hasta que lo tienen encima. Porque no está en casa. Y en el tema gatos, En mi casa no hay mosquitos. Sí. También el tema gatos es interesante. Las pruebas que se han hecho indican que la prevalencia en suero de gatos positivos, si tú dices, en mis perros tengo un 10% que si les saco sangre son seropositivos. En gatos, si hicieses a los gatos de tu zona, tendrías la mitad, más o menos, un 5%. Sí. Y lo que pasa es que en perros este 10%, probablemente 1 o 2 de estos va a desarrollar leishmaniosis o más, o 3 o 4 puede que desarrollen algún signo clínico. En gatos solo un 1% desarrolla lesiones. La mayoría son seropositivos y eliminan ellos la infección, ¿no? Casi de forma completa. Y solo vemos casos de leishmaniosis. Yo veo un caso en gatos cada 2 meses o cada 3 meses. Y son... ¿No es difícil de diagnosticar? Me refiero, ¿te dan muchos falsos? A ver, son gatos que tienen lesiones relativamente graves. Suelen ser gatos con otra enfermedad. El último que vi tenía un linfoma. Suele haber algo y que desarrollan alguna enfermedad de fondo que les activa una infección por leishmania que tiene. Entonces, lo acabas viendo porque es más complicado de lo que ves inicialmente. Si quieres, ahora te enseño uno. ¿Muchas más especies en sí? Bueno, yo he visto leishmaniosis ahora en caballos, se ve ocasionalmente, como en gatos, es lo mismo, se ve de todo. Ya el otro día tratábamos en Mallorca un caso de una queratitis en un caballo por leishmania, le había picado, supongo, en el ojo y le había producido una queratitis en el caballo. Y se ve luego ya ocasionalmente en cabra, en oveja, inmunosuprimida. Sí, el flebo... No. Prevalencia, datos de prevalencia no hay. Había datos de incidencia, porque no se han hecho, pero si se hace serología o un test intradérmico, que es el que hacen humana, el test de Montenegro, hay zonas en que, por ejemplo, en el sur y en el Mediterráneo, hasta el 10% son positivos, somos positivos.
En el banco de sangre de Ibiza, el 14% de las sangres eran positivas en PCR. En un banco de sangre, ¿eh? Sí, puedes hacer la PCR y una serología, sí, las dos. Sí. Los dos test funcionan igual. Y lo que pasa es que son leishmaniosis un poco más raras. Por ejemplo, el gato suele tener lesiones perioculares, nódulos, blefaritis, tal, o lesiones ulcerativas nodulares cutáneas. Esas son las dos formas más frecuentes que hay. Muy raro. Es ojo y piel lo más frecuente. No. Bueno, se mueren porque tienen otras cosas. Tienen otras cosas, ¿no? En general. Pero sí, la leishmania inicialmente, puede infectar a muchos animales, ¿eh? Lo que pasa es que la mayoría de especies, como nosotros los humanos, controlamos la infección, ¿no? Y el flebótomo pica a cualquier animal que tenga cerca. Es decir, En el brote ese fue en la bragacia, rata, gato, todo, conejo, lo que sea. Tú cuando sacas sangre de ¿No lo... padecían la enfermedad? No lo padecen porque lo controlan. O sea, cuando tú coges flebótomo, o sea, normalmente se hace con unas trampas de luz, ¿no? Que tengan más cerca. Exactamente. Tú encuentras sangre en este flebótomo de la especie que tiene a su alrededor. Si tiene ratas, si tiene gallinas, si tiene cerdos, si sacas flebótomos de una granja de cerdos, tienen sangre de los cerdos. O sea, no es que quieran ir al perro. Lo que pasa es que el perro es el que es incapaz de controlar esta infección, mientras que humanos, gatos, caballos en general la controlan bien y el perro no. Sin... ¿Qué te sirven de reservorios para...? Sí, sirven, todas sirven porque lo tienen dentro. Lo que pasa es que es lo que me preguntabais de la forma popular. Eso transmite. Es muy poco probable porque tiene muy poca cantidad, tiene una carga parasitaria muy baja. ¿Quién es el que transmite sobre todo? El que está muy enfermo, que tiene una carga parasitaria muy grande. Estos que vemos nosotros con caspa por todo, que pique donde pique el flebótomo, se va a llevar uno tal. Ahora, si tú tienes una pequeña lesión en una extremidad, hombre, no, técnicamente es posible, pero no eres un gran transmisor de la enfermedad. Es decir, que el problema son los animales muy enfermos. Es lo que veíamos hace 20 años. Bueno, los jóvenes no, pero los que son viejos, estos perros que estaban caquécticos, que tenían leishmanias desde la punta de la nariz hasta todo el cuerpo. Cualquier flebótomo que se acercara le causaba, ya era una fuente de infección, mientras que en estos que tienen lesiones focalizadas es más difícil que actúen de transmisores, ¿no? Pero sí, la leishmania es un parásito de todas las especies. También hay de reptiles, o sea, en las lagartijas y tal hay leishmaniosis, es decir, es un parásito muy extendido y que el perro se ha hecho extremadamente sensible a leishmania infantum, ¿no? Y la persona algún día puede también volverse más sensible. Sí, o personas inmunosuprimidas, niños. Yo también he tenido que es brasileño y como algo muy normal, que allí su hermano lo había tenido y él me lo decía, allí el coronavirus y el Zika, y allí pasaban de todo. Claro. Lo del coronavirus no le asustaba. Y le pregunté por lo de la leishmania. No, sí, mi hermano tuvo leishmania. Es tremendo. Muy bien que se lo pasan. Compensa eso. Hay formas más graves y menos graves. Allí en Brasil tienen varias formas de leishmaniosis, tienen varias especies. En Campillo, una clienta mía, su sobrino la tuvo. Muy cansado, el vientre hinchado, con esplenomegalia y claro, los médicos no daban con lo que era, hasta que ya vieron con que era leishmania. Y se llevó cansado un mes por lo menos, yendo al médico y nadie daba con lo que era. Y este brote que tú dices, el de Fuenlabrada, de hace 10 años, este brote fue un poco especial porque se sabía que las liebres y los conejos y las ratas son reservorios, pero por diferentes motivos no acaban de generar focos
Si tú capturas una liebre o una rata de aquí de Huelva, algunas son positivas, pero tienen pequeña cantidad de tal, la puedes detectar con una PCR, pero en aquel brote se dio una sobrepoblación de liebres en un par de parques de Fuenlabrada y esto hizo que se pudiese establecer un microfoco que no salió de allí, fue también súper concentrado en la zona de Fuenlabrada y que, bueno, acabase después, a partir de las liebres, extendiéndose a las personas, hizo un pico de aumento de la incidencia. Claro, de las personas allí se haría más caso porque picó muchas personas. Claro. Picaría mucho y algunos... Se expusieron mucho más y algunos, hay muchos que desarrollan solo la forma cutánea, que esto sí que se ve aquí en España, tenemos personas que tienen, o aquí en la cara, un pequeño botoncito, que se cura espontáneamente solo, ¿no? Pero allí en Fuenlabrada alguno incluso tuvo formas viscerales y fue curioso porque en los perros no afectó muchísimo, aumentó un poquito, pero... Lo que yo leí del brote fue eso, que lo primero que fueron, había personas muchas en Alemania, lo primero que fueron a los perros. Sí. Fueron a las clínicas y vieron que la incidencia era la misma, que seguía siendo la misma. La verdad... Después los perros pasaron a los gatos y así sucesivamente hasta que se lo achacaron a... Es curioso porque empezaron a detectar algunos casos en personas, no muchos, creo que 4 o 5 casos en la misma zona, lo cual era una cosa sospechosa. Confirmaron que era Leishmania infantum, una subvariante que es bastante agresiva, y fueron a las clínicas veterinarias de la zona, de Fuenlabrada, a preguntar si había una... Los veterinarios dijeron que no veían nada. Y no se lo creyeron. Salud Pública dijo, seguro que estos no tienen ni idea de lo que es la leishmaniosis. Prescindió y dijo, seguro... Pues yo que fueron la primera vez. Porque yo estuve con uno y decía, había gente de Salud Pública de Madrid que decía que no sabían diagnosticar que se les estaba pasándolo, y yo dije, la leishmaniasis la conocen bastante bien, hay muchas pruebas diagnósticas, es raro, es como si aquí en Huelva hubiese un incremento muy grande y se os preguntara a vosotros y nadie hubiese notado nada, hombre, yo me costaría creer que hay una gran epidemia ahora en los perros. Unos dijeron, es que no la saben diagnosticar y tal. Esto no hace 50 años, fue el año 2010 o 11, ¿no? Se sabía bastante de la leishmaniosis. Y otras personas de Salud Pública decían, no, es que está pasando, pero ocultan los datos. Para que no se sacrifiquen los perros y tal, deben saberlo y tal. Digo, a ver, todos los veterinarios de esta zona ocultan los datos, se han puesto de acuerdo, han acordado tal... Un poco difícil, no que vayas a diferentes clínicas, preguntes y nadie haya visto nada. Y finalmente se les ocurrió tomar unas muestras de unas liebres y se empezó a clarificar que no eran los perros ni siquiera se afectaron mucho, no afectaron más los humanos que los perros realmente. Y una pregunta, ¿la autovacuna qué opinas? A mí no me funciona. Yo no la recomiendo. Yo no la recomiendo, no sé si qué te refieres, a la de ovejero o cuál. Ha sido un propietario que nos lo ha hablado a nosotros no la habíamos escuchado. A mí no me ha funcionado. Yo les escribí, yo no la he utilizado, pero cuando salió, humildemente les escribí, les dije, oye, pues no he leído nada, no, porque claro, las otras vacunas funcionarán mejor o peor, pero hay un dossier, te lo puedes leer y tú, César se lo lee y juzga aquellas publicaciones si le convencen o no. Pero de esta vacuna no había nada, de esta autovacuna que tú envías la muestra y tal. Me contestaron, sí, estamos trabajando, digo, es que no he visto nada publicado y tampoco hay dossier en la agencia ni europea ni española del medicamento, porque en realidad no venden un fármaco, sino es como una intervención, ¿sabes? Es que tú envías una muestra, ellos te la procesan y te la devuelven y aquí acaba, y tú haces con esto lo que quieres, bajo tu responsabilidad. Dije, es que no tengo ninguna
ningún dato, ningún elemento para, si me preguntas si funciona o no, decírtelo, ni siquiera para aplicarla yo, porque si tengo que darle a algún propietario, me dice, sí, es que esto se va a publicar ahora, tal, ya te lo enviaremos todo. Bueno, todavía estoy esperando, hace 5 años, les volví a escribir y me dijeron, no hemos acabado y tal, nunca... Hace unos pocos, bastantes años lo presentaron aquí en Güero. Pues a mí me invitaron y yo fui, claro, muy bonito, te infectaban ratones, ahora le ponían y el ratón se curaba, y te aseguraban que se curaba totalmente. Que la diferencia con glucantímetro es que era una curación completa. Y yo hubo un par de perros, además perros de talla grande, que claro, el precio se asemejaba al glucantímetro, y digo, si te parece, probamos esto, te va a costar lo mismo y se cura para siempre. Un Doberman y un Dogo argentino. Ni recuperarse, recaer, llamar, comentarle, mira, la PCR en médula ósea me da tanto, el perro está con la misma sintomatología, esto, y decirme, sí, no ha funcionado. Vale, pero es que cuando nosotros fuimos me dijiste que esto lo curaba, sí, y bueno, ¿qué le digo yo al cliente? ¿Qué podemos hacer? Yo te oferto volvérsela a hacer a mitad de precio. Que me vas a cobrar otra vez. Y yo le tengo que cobrar a este hombre. Digo, no la volveré a usar. Cámara yo no sé, pero pues no la usé más. Hace años que salió. Y claro, tú estás haciendo una autovacuna para las enfermedades para el animal tienes. Claro, ellos te dicen que aislaban constante. Después se podía volver a infectar. Claro. Ellos te identificaban, esta es la Leishmania infantum y le ponían un código. Vale, pero es que no me la había curado ni siquiera ese. Que no es que me la cure y después le vaya a picar otro mosquito, es que no se ha curado. Es que... Y fue ponerle glucantina y curar. Pero el tío se había gastado, creo que bueno, cerca de 400 euros. Lo que no tengo yo claro, en verdad que he explicado. Es que eso... ¿Cómo actúa, cómo es el mecanismo de la letifena? A lo que voy a raíz de esto, ¿no? De que una autovacuna es para esa infección. Digamos, entonces, me imagino que no creará anticuerpos, no sé. Entonces, no te da igual las reinfecciones, porque también he oído dicen que cada año vas teniendo más defensas según vas vacunando anualmente. El porcentaje del 65-70 que creas ahora va aumentando. Entonces, ¿cuál es el mecanismo por el que te crea la...? El mecanismo del letifen no se sabe bien. Es decir, que no hay estudios en el perro que expliquen cómo funciona del todo, pero se saben algunas cosas, es decir, sí que si lees letifena hay mucho publicado, es decir, no es como esta de ovejero, sino que te puedes hinchar a leer. Letifen lo que es una proteína, esto os lo han dicho, que es una proteína que se montó a partir de 5 proteínas de Leishmania, y lo hicieron en Madrid, en el Centro de Biología Molecular. Un señor bastante sabio, un jesuita, desarrolló esta proteína, y esta proteína tiene como la estructura antigénica de la Leishmania, ¿no? Se probó en ratones produce una muy buena respuesta, y anticuerpos menos y más respuesta celular, y en el perro, cuando se probó, se vio que tampoco produce anticuerpos, muy pocos, es decir, estos perros vacunados con letifen son seronegativos, es decir, si son seropositivos es que se han infectado, y de hecho, cuando se hacen infecciones experimentales, solo tienen un pequeño título a los 15 a 20 días de la vacunación contra la proteína Q, pero si haces, que es la que lleva, pero si haces una ELISA o una IFI, es negativo. Y lo que se supone que ocurre es que de alguna forma activa una respuesta de células T y reduce la formación de inmunocomplejos. Es decir, que el último artículo que han publicado demuestran que la formación de inmunocomplejos en perros vacunados es mucho menor. Y los inmunocomplejos de alguna forma son los que hacen lo que hace más daño a la leishmaniosis. Es decir, esto se supone que es el mecanismo. Y ahora ellos quieren sacar un test que permita valorar inmunocomplejos en el perro, porque sería una forma, de alguna forma, de tener una valoración clínica de cómo va el paciente. De demostrar efectividad y de ver si un perro va bien o mal a partir de la presencia de inmunocomplejos circulantes.
Esto es lo que se supone que es el mecanismo de acción del Letifen, de esta proteína quimérica, ¿no?, que han montado. Pero de hecho no hay ninguna, como las de COVID, ahora que hablaban del COVID, no hay ninguna que sea vacunas de RNA, ¿no?, que se podrían hacer en el futuro, alguna como las de... Sí. Depende de la cepa, entonces, que nos vayan infectando. Claro. Esta da un poco igual porque son unas proteínas estables y son 5, es decir, no es una sola, sino que han montado una proteína que no existe en la naturaleza, pero que son 5 antígenos de Leishmania. No sé, y esto que tú decías de que la revacunación, en principio sí, hay pocos datos de esto. Es decir, esto sería muy interesante hacer, ahora que lo dices, un estudio, de decir, perros que se han vacunado 5 años, ¿cómo están de protegidos? A ver si en estos realmente ya no hay leishmaniosis, ¿no? Pero, porque sabemos poco ahora que cada vez tenemos perros más viejos, sería interesante saber cómo es el estatus inmunitario del perro viejo. Y de esto hay muy poca información. Yo creo que la ventaja que ha tenido el Letifen con respecto a la Canileis es que no tiene efectos secundarios. Claro. Se ha cargado la otra en los efectos secundarios. Efectivamente. No sé qué efectividad No, tiene. ni una ni la otra, nadie lo sabe, pero la única diferencia ha sido esta. Es decir, tú tienes una vacuna que no sabes la eficacia, la otra dice tampoco, dice, pero esta le da efecto a la persona. Bueno, pues ponme la otra, por el mismo... Tenía 3 diferencias que hacía que la comparación sea muy tal. 3 dosis, una dosis. Efectos adversos variables, pero notables. Dolor. Llegaba uno de 30 kilos y no notaba nada. Pero perros pequeños pegaban unos saltos. Y luego otra cosa es que se hacen seropositivos. Entonces generaba más dificultad diagnóstica. Los vacunados con Canileis son seropositivos. Si se haces un test, quedan sobre los de Letifen, no. Lo que más me molestó, por ejemplo, de Canileis fue las primeras visitas de los delegados diciéndote efectos secundarios, no, ninguno. Y cuando te empiezas a dar los pelotazos te mandan unos dossiers, no, lo produce por esto y por esto. Y ponle primero un AINE y un antihistamínico, coño, si lo sabía. Y los malos tragos que me ha hecho pasar a mí, digo, desde entonces un consentimiento cuando la poníamos. Le explicábamos lo que podía pasar, que le poníamos unos días el AINE, el mismo día el antihistamínico y firmaban el papel y ya está. Yo la dejé poner Yo fui un poco más antes allá. de que saliera la mochila y la dejé poner. Yo ya... La dejaste directamente, claro. Yo utilicé una caja. Por los efectos adversos, ¿no? Además nos dio epilepsia en 2 perros. Uno de ellos, de Mari Carmen Padilla, que trabajaba conmigo en la clínica, que era veterinario. Sí. Pues el perro de Mari Carmen desarrolló epilepsia, ¿no? Pero descarado, ¿no? Hay síndromes vagales, algunos reacciones anafilácticas. A ver, lo normal es que tengan un poco de dolor en el punto de... Y es que ponerle un AINE. Me acuerdo Esto un es, pomerania de una cliente que además es muy aprensiva y claro, pues tú no te lo crees. Y la primera dosis, uy, qué mal lo pasó, qué noche más mala, que no sé qué. A la segunda, casi se muere. Ha vomitado no sé cuántas veces, el perro está fatal. Y, Sí, la loca esta, la loca esta. y le digo yo a la mujer, digo, mira, la tercera se la vamos a poner por la mañana, para que tengamos todo el día y te va a esperar en la clínica. En un cuarto de hora vomitó 8 veces. En un cuarto de hora, en las últimas ya, claro, el vómito un poquillo ensangrentado, le bajó la tensión, le pusimos un suerecillo, esto ya, que no se recuperó. ¿Qué te debo? Digo, no me va a deber. que Dios te lo pague. Que no vamos a revacunar ni Ya desde entonces, no, yo quiero ponerle la vacuna al Ignacio, ¿estás seguro? Puede pasar esto. Pero lo que jode Y no sabía por dónde en salía el todo. tan corto espacio de tiempo que te viene con unos dosieres y una explicación perfecta de por qué produce las reacciones. Las Bueno, produce por una saponina. claro, exactamente. Pero si tú lo sabías, ¿por qué Lleva un adyuvante.
Se supone que llevaba ya un año en Portugal con 0 reacciones. Los perros portugueses que Son más duros. ¿Están cruzados con Poneco y Vicente? No, a ver, Canileix es una vacuna con un adyuvante tradicional y muy potente, que es una saponina que hace una reacción local muy grande. Que los perros más grandes la toleran bien y a veces ni se tira, pero muchos perros pequeños sí. Ahora, la eficacia no está clara ni de una ni de otra. Yo creo que algo reduce sobre todo la gravedad, porque yo en el estudio de las dos, de la etifena y de Canileix, yo el estudio que hice de perros vacunados que habían desarrollado la enfermedad, la desarrollaban algo más leve. Es decir, si tú comparabas la gravedad de eran unos 40 o 50 con 100 perros que tenían leishmaniosis, en 100 perros con leishmaniosis no vacunados había un porcentaje de casos graves bastante elevado. En los vacunados había muy pocos. Es decir, que yo creo que un poco hace que la enfermedad sea más leve o no se desarrolle. Ahora, ¿cuánto? Es lo que hay que explicar al cliente. No es, pero es un poco lo del coronavirus, es decir, ¿usted le garantiza que no va a tener coronavirus? No, pues no lo sé. La sintomatología va a ser más leve. Más leve. No, ha ayudado. Bueno, yo llevo la vacuna, a mí me pusieron la de AstraZeneca. Nosotros también. ¿Aquí no han puesto esa? Sí. Bueno, en la segunda te daban a eliminar. Sí, yo también. No, ya faltaba más, yo me puse la misma. Ya sería la bomba, ya. Pero esta no está tampoco muy clara el porcentaje de eficacia que tiene, depende un poco de la edad, pero podría estar en torno al 70%. Veremos. O sea, lo que pasa es que nos pondrán otra el año que viene, yo creo. O sea, y a lo mejor, pues, si tenemos la infección, pues será más leve o habrá menos de nosotros que lo tengan grave. Pero vamos, muy garantizado que no lo vas a coger, no te lo garantiza nadie. Y los efectos secundarios tampoco te lo garantizan. ¿Eh? A mí Yo nada. tampoco, pero a mi mujer le pusieron las 2 de Pfizer y la segunda estaba muerta. ¿Sabes cómo estaba en la segunda? Y lo Pasó AstraZeneca un día entero. a los jovencitos. A los que tenemos ya una edad. A los jóvenes les daba más reacciones, la de AstraZeneca. A vacunar. En lo que esperábamos, 3 caídos en el suelo. Dice, vaya tío, eso es mala suerte. Uno en el coche me he muerto, otro se desplomó allí y la otra esperando que había caído así. Los jóvenes han tenido más reacciones. No ha dado tiempo. Yo creo que si el colegio veterinario ve reacciones secundarias en veterinario, yo creo que los que somos mayores hemos tenido muchas menos que la gente. ¿No? Sí. Y en veterinario autónomo menos. Cuando llegaba te daba un escalofrío y decía, ya toma otro paracetamol. Sigo para adelante. Un paracetamol y venga. Eso no podía, No, yo la tomo vacuna es del colombino en clínica, vamos. Sí, igual. Yo me tomé el paracetamol antes, cuando salí y ya después, si me noté algo, Ya antes. yo digo otro, ¿verdad? Bueno, de la leishmania o de lo que queráis, alguna cosa que os interese. A ver. Que si recomiendas, igual que Guadalupe miró, el tratamiento de interfosina, hacer otro ciclo de refuerzo a los 3 meses independientemente de la aplicación. No, primero porque yo prefiero utilizar el glucantime. Esto para empezar, utilizo el metefosina cuando tengo evidencias de que el glucantime no ha funcionado, que hay casos, que hay resistencia, algo pasa. Entonces le digo, vamos a probar la metefosina, pero si no, no lo hago. Realmente es leishmanicida también la metefosina. Sí, sí. Y a los 3 meses la da, si es leishmanicida y la ha matado toda, no hace nada. Y que se la da No, por si acaso. pero también con el glucantime quedan leishmanias acantonadas en sitios que no se eliminan. Pero que no se van a eliminar seguramente tampoco. No se van a eliminar. Por esto yo creo que Claro, pero lo que te digo es que lo que me guía... los que tú le des, la tienes acantonada en ganglios. Sí, no, incluso en fibroblastos, que en sitios muy raros. Pero te
garantiza que durante un tiempo esté el animal. Hombre, si todos los años le estoy pinchando glucantina, dando multefosina, pues también te lo garantiza, pero que no es necesario si no está... No, yo creo que... Tú haces 2 ciclos de glucantina y no hace efecto. El primer No. día dices, Yo hago un primer ciclo de glucantina de 4 semanas con alopurinol. Y a las 4 semanas, 5 semanas, hago la valoración del paciente. Si ha mejorado mucho clínicamente y analíticamente, sigo solo con alopurinol. Y no lo vuelvo a tratar hasta que no hay evidencia de una recaída, que puede ser clínica o clínica y clínico-patológica, viendo las alteraciones. Pero profilácticamente, fármacos leishmanicida, no lo hago. Y creo que no se debería hacer, porque... No va a estar haciendo efecto de la leishmania que está circulando. Claro, es decir que... Y si no está circulando, le está dando el medicamento porque sí. Claro, y lo que vamos a hacer es crear más resistencias. Entonces, en principio, si no vuelve a tener signos clínicos, no lo trato con un leishmanicida. Le puedes dar la vacuna, puedes dar el Impromune, Leishguard, continuar con el alopurinol. Ahora hay alternativas, pero el volver al... ¿qué razón hace ciertas personas eso? No lo sé. A ver, sí, porque la almistoxina es un poco menos efectiva y supongo que es una forma de garantizar que no vayas a volver a tener recaídas, pero Lupe miró, si vais a la página que hay de Leishvet, ¿no? Hay una página online con información sobre la leishmaniosis canina, se llama Leishvet, www.leishvet.com, creo que es, y están todas las guías, recomendaciones y tal, y una de las autoras es Lupe, y yo, y un par más, y allí se recomienda lo que os he dicho, un ciclo de glucantimia, opción 1, con alopurinol, y a las 4 semanas, si a las 4 semanas no ha mejorado suficiente, 4 semanas más, o 2 semanas a tu criterio, pero cuando ya ha mejorado clínicamente, se mantiene con alopurinol, inmunoestimulantes, hasta nuevas señales. Porque, claro, supone que el tratamiento de glucantimia es para lo que tienes ahí. Entonces yo creo que quizás estamos infravalorando las o sea, no son A lo mejor son reinfecciones, sí. Y eso hay que hacerse que tú tratas con glucantimia en marzo y en octubre otra vez con leishmania. Porque este paciente es un paciente predispuesto y lo puede volver a desarrollar. ¿Es cierto o es una cosa que me equivoco? ¿Depende mucho la dosis o el tiempo de tratamiento con glucantina? A ver, la dosis más o menos entre 60 y 100 miligramos por kilo de peso y día, no hay mucha diferencia. Óptimamente, como decía César, es mejor repartirlo 2 veces al día, pues darle 40 y 40, 50 y 50, depende. En principio, en perros pequeños hay que ir a dosis más próximas a 100, si es un perro más grande y quieres darle 80 o 75, tú le metes 100 a todos y ya está, no pasa nada. Pero en general podríamos dosificar más por superficie que por peso, entonces les tocaría a los más grandes menos dosis y en general de todos los fármacos esto. Si es igual 100 miligramos día durante 28 días que 50 miligramos día durante 56. No, hay que dar una dosis mínima de esto, de 80 o así. No. O sea que si reduces la dosis... Tiene menos efecto. Sí, si vas a dosis muy bajas tiene menos efecto. Y yo tengo 2 preguntas, pero son un poquito... A ver. Las células madre que ciertas personas utilizan y demás, ¿qué opinas sobre la... Sobre la leishmania, yo diría que no hay prácticamente ninguna evidencia, no hay estudios buenos que demuestren tal. En otras cosas, las células madre, en otras enfermedades que tratamos, hay resultados algo positivos, sobre todo las células madre como inmunomoduladoras, es decir, las células madre en enfermedades inmunológicas, inmunomediadas, en algunas parece que funcionan. Por ejemplo, en IBD, enfermedad intestinal inflamatoria, por ejemplo, en fístulas perianales, esas del pastor alemán, no sé si habéis visto estos pastores alemanes que tiene, en algunas artritis, en dermatitis atópica,
Hay algunas enfermedades en las que las células madre se ha demostrado que funcionan, y yo en Estados Unidos precisamente trabajé bastante con esta terapia. Lo que pasa es que tienen para mí el gran problema de la estandarización. Es decir, aquí en Málaga hay un centro que hace células madre, ¿no? Un instituto de terapia, Antonio Villatoro y un grupo más que te ofrecen células madre. Tú les tomas muestra de grasa abdominal, ellos las cultivan, las células madre crecen muy bien, yo las hacía de médula ósea, de diferentes zonas, y te las devuelven y tú se las inyectas. El problema es que la estandarización de esto es muy difícil. A cada paciente le das un tratamiento diferente. Es un poco lo de la vacuna de ovejero, es decir, sacas células madre de un paciente y estas tienen un gran potencial inmunosupresor y va muy bien. Y a otro le sacas células madre, se las vuelves a inyectar y no va tan bien porque sus células madre son menos potentes. Esto en humana ahora lo están resolviendo vendiendo ya células madre de cultivo, es decir, unas que ya están estandarizadas y que sabe que estas van bien como inmunosupresoras. Si no, lo que hacemos ahora, claro, ¿qué pasa? Que para vender células madre te tienes que ir a la agencia del medicamento, es decir, que me la registre, todos los estudios y tal. Lo que hace la gente ahora, se lo salta todo, como no es un medicamento, dice, no, tú me has dado un trozo de grasa, yo te he sacado unas células, te las devuelvo y tú a cambio me das 300 euros y, oye, y seguimos, ¿no? No comercializo nada ni necesito ningún registro. Claro, tiene este problema, que si tú a lo mejor lo haces, me dirás, pero es que no le han hecho nada. Sí, es probable, porque no está muy estandarizado este tratamiento. Y el otro es muy complicado de hacerlo y no lo van probablemente a intentar, registrar las células madre como medicamento. Ahora en humanas sí que hay uno, para fístulas anales en personas hay uno que se vende como medicamento, es decir que ha ido a la FDA, a la Food and Drug Administration americana, ha hecho un estudio clínico, ha demostrado que funciona y que cada vial contiene lo mismo, que es diferente, ¿no? Porque tú, claro, es que tus collares en esto todos son idénticos y tienen que tener la misma cantidad. Y si hago una prueba y encuentro que tiene menos flumetrina o menos imidaclopridina de la que toca, os puedo denunciar. Claro, está totalmente regulado. El que se vende aquí y el que se vende en Indonesia. Mientras que en las células madre, cada cosa es diferente. Y esto creo que dificulta su uso. Yo no diría que no se utilicen, pero creo que los resultados pueden ser un poco decepcionantes por este motivo. Pero, por ejemplo, si tiene el riñón dañado y tiene lismania, pone células madre. Pero esto no le va a ayudar, yo creo. Yo no creo que me ayudará mucho, ¿no? Y mi otra pregunta era, ¿Artemisa? ¿Has hecho algún estudio? No, pero no, yo no he hecho nada, no lo sé, pero es verdad que hay datos que dicen que podría funcionar, no lo sé. Artemisa. Sí, es una planta oriental. Me mandó todo lo que tenía que hacer y demás. La verdad que la gente, para dárselo, el perro a lo mejor no se lo bebe, se lo tienes que estar... Se lo tienes que dar así. Entonces es más complicado. Cápsula creo que la hay también. ¿Sabes qué pasa? Sí, está en cápsulas. Yo en ese Arpey también lo probé, en el que te he dicho de los... No le fue bien. Pero es que la Artemisa, por ejemplo, en cultivos, in vitro, parece que es leishmanicida. Pero probablemente la dosis que tendrías que darle a tu Charpey tendría que hacerse una extracción del producto químico, etcétera, y venderlo como fármaco. Porque si lo haces en infusión o extracto de planta en cápsula, tiene muy poca concentración. Tendrías que darle 2 kilos de cápsulas cada día. No va a querer comer Comprarle una Artemisa. Al límite. Toneladas de Artemisa. Lo que llega a la desesperación. ¿Qué más? Que nos queda nada. Nada, 5 minutos. ¿Has tenido algún caso que diga es lismania, pero no consigues dar con que es lismania, o sea, que nunca te da positivo? ¿Qué decís? No.
Sí, algunos he tratado. Tratarlo. Ah, sí. Y para las revacunaciones con la Leti, ahora que hemos dicho que va bien a los positivos, en un animal que ya lleve varios años vacunándose, ahí dice de hacerle el test o antes de poner la vacuna, o lo seguimos, que si la tiene, pues mira, pues nada, ayuda. Los síntomas van a ser menos, ¿no? Yo creo que... No seguiríamos el protocolo. Yo creo que, digamos, si quieres lo puedes hacerle el test y no está de más hacerle el test, porque te va a decir... Antes se hacía. Es decir, yo creo que está bien hacerlo porque te va a indicar cómo Letifent no da seropositividad. Si te da positivo es que se ha infectado. Ahora, si no quieres hacerlo, yo creo que ahora ya tienes garantías de exactamente, que daño no le vas a hacer. Esto sí que te lo puedo decir porque lo hemos probado con muchos perros seropositivos, revacunados. La vacuna daño no le hace. Dime. Independientemente de que se pueda hacer o no, ¿recomiendas ponerle vacunas en animales infectados? Yo creo que sí, creo que sí. Si tú tienes un animal infectado y no está enfermo, sencillamente es seropositivo o PCR positivo, no le veo mal darle la vacuna porque le va a reducir el riesgo de que desarrolle la enfermedad. No de cada uno. Tú no firmas, bueno, me equivoco, tú no has salido. Salido, feo, ha borrado. Te lo he puesto por un lado y por el otro, ¿no? Esto que ceden los derechos de imagen a Elanco para siempre. Ya, esto para toda la vida. Si son famosos algún día... Fíjate con quién estuvo. Que no me ha quedado claro, cuando tú estás ya desesperado y no da, ¿qué es lo que te ha dicho? Es que esto no falla. Te saco de aquí, yo pongo esto, lo mando aquí y esto no me va a fallar. Lo que más te ayuda es la histopatología. Si tienes muchas dudas, se hace una biopsia de las zonas lesionales y que te digan qué hay en esta zona. Es muy raro que te digan que... Eso es muy raro, que si luego tienes la biopsia y puedes hacer inmunohistoquímica y puedes hacer PCR, que con esto no lo resuelvas. Y una pregunta un poco personal, ¿a qué laboratorio trabajas? Bueno, mira, nosotros muchas cosas las hacemos en la propia universidad, otras las enviamos a Leti y otras las enviamos a IDEX. Trabajamos con estos. Pero bueno, ahora hay mucho laboratorio bueno en España. Creo que no hay muchas diferencias, ¿eh? ¿Vosotros dónde lo enviáis? ¿Qué hacéis? Urano. IDEX. Fortilex también mandamos. Sí. Pero la mayoría tiene unos controles de calidad y son bastante... ¿Te ha dado la filaria problemas de piel? Filaria da muy rara vez problema de piel, pero sí, yo he visto algún caso de pequeños nódulos causados por filaria, pero es muy raro, ¿eh? Y tampoco está muy claro que sea solo la filaria. Probablemente son perros que tienen alergia y filaria. Y filaria se mueve a los sitios donde hay inflamación, ¿eh? Pero sí, hay algún caso. No sé si tenéis alguna pregunta más. ¿Tenéis mucha? ¿Vosotros? No tenía nada. Y últimamente... Sí tenemos en gato. En gato, ¿eh? El gato que está con la tos permanente, tal, filaria. Yo hace unos años, no, es que me daba coraje, pero venía en el carnicero. Decía, ¿para qué, coño? Sí, tenía mucho difetalamento, mucha microfilaria de sangre, pero luego le hacía el test de dinofilaria. Ya, negativo. Y me salía negativo. Y negativo, y nunca he tenido. Y últimamente sí estoy teniendo. Pues es general, lo que decís. Hay más zonas de España en que no había filaria. Por ejemplo, en Cataluña hay varias zonas en que no había filaria y ahora hay. O sea que es una cosa que va a más, que crece la prevalencia de filariosis en España. Lo que pasa es que nosotros ponemos mucho guardia. Tratáis bien. Aquí la presencia entera. Tiene, ¿no? Tirarnos un bote de guardia, un bote de guardia, ya tirarlo de aburrido porque ahora hace un año. Y ahora no, ahora sí movemos el comprimido o la pipeta que yo la tengo. Claro, yo lo muevo. Yo allí digo siempre mucho.
Nosotros No, estamos de pero en la provincia de Huelva es que no hay nadie. O sea, que nada más que termina, es que no, tiene 3 meses y ya le empezamos a dar el Bifemá o alguna pastilla. Y ya enganchamos con Lo el... digo para que sabes lo que pasa. El guardia a los 6 meses. Yo la he empezado a Claro, diagnosticar porque pero si te muchas pongo un veces, poco más de peso y demás, se en supone vez de hacer solo el test del inválido, hago el 4D. Y te da filaria. Los test con varias valencias hicieron un favor en ese sentido. Igual que el líquida o anaplasma. No hay. Es que para esto el test de screening va bien, porque es para detectar una posibilidad. Ahora luego cuando ya tienes un caso necesitas test más sensibles y que te gradúen más. A partir de que O sea, lo que más Que tenemos, está descrito que dura... que hemos diagnosticado en esos test anaplasma tenemos tenéis, ¿no? un montón. Más que el líquida. Por un perro con 20 kilos le pones en vez de... Cuando un test te da negativo, el negativo es el 100%. Sí, esterológico, sí. A ver, claro, todos los test tienen que poner estos que son positivo o negativo, tienen que poner un cut-off, un límite, y es posible que alguno se quede por debajo y esté infectado, ¿no? Pero en general son bastante sensibles. El de IDEX funciona bastante bien, es bastante bueno. Ahora, transformamos una variable continua en una variable discontinua, es decir, la gente, es como si tú dijeses, voy a dividir a los de esta mesa en altos y bajos. Es que solo quiero positivos y negativos, no, es un título de anticuerpos. Depende de dónde pongas la raya para decir altos, habrá muchos o pocos. Si la pones a 2 metros, resulta que no hay ningún alto en este mes. Si lo pones 1,50, igual el 90% somos altos. Es decir, cada test tiene que decidir dónde pone la raya y a partir de cuándo da positivo. Pero los anticuerpos no hay sí o no. Se van produciendo, es un título. Entonces, en general, por ejemplo, este de IDEX tiene una sensibilidad el límite bastante bajo y por tanto los captura casi todos, ¿sabes? Te da muchos positivos. Sin embargo, por ejemplo, Virbac tenía otro que vendría con la vacuna que había puesto el umbral más alto. Para vacunarnos todos. Para vacunarnos todos. Te lo puedes, decir que es una decisión que tomas tú, es lo que te decía, tú, ¿a qué le llamarás una persona alta? ¿Unos 60, 70, 80, 90? Las instrucciones del test no viene... No te lo dan esto. No sabe realmente... Tú no te dan esto, pero decir que no es que es así, tú estás transformando una variable que es continua en discontinua, en sí no. Lo vas a hacer tú. Es legal, exactamente, no hay otra forma de hacerlo. Pero, por ejemplo, en un test de gestación, de embarazo, como es realmente sí o no hay hormona, aquí tiene sentido utilizar un test que dé positivo o negativo, porque no puedes estar un poquito embarazada, ¿no? O estás o no. Mientras que en esto sí, puedes tener un título más bajo. Si no hay más preguntas sobre la leishmaniosis, yo solo quiero agradeceros la cordialidad, la simpatía, vuestra interacción, ¿no? Lo que habéis aportado entre todos. Para mí ha sido un placer estar con vosotros hoy y os lo agradezco mucho, nada más. Y agradezco al ANCO que se haya molestado en organizar esta comida aquí de compañeros y compañeras.